Dentro de los sentidos, entonces, el último grupo de sentidos que vamos a ver son los sentidos mecánicos. Los sentidos mecánicos se llaman o denominan así justamente porque tiene que haber una presión mecánica, ¿sí? O un efecto mecánico para que las células que registran, las células receptoras, desencadenen el potencial de acción. Dentro de los sentidos mecánicos vamos a ver dos. El tacto o la somatosensación, ¿sí? En realidad la somatosensación abarca una serie de sentidos, como por ejemplo el tacto discriminatorio, la presión profunda, el frío, el calor, el dolor, la comezón, las cosquillas, la posición y el movimiento de las articulaciones. Vamos a ver cómo funciona el tacto, porque los principios del tacto se pueden aplicar a todo el resto de las sensaciones, pero sepamos que abarca todas estas sensaciones o todos estos sentidos. Bien, ¿qué pasa con el tacto entonces? ¿Cómo se origina? ¿Cuál es su órgano receptor? En primer lugar, el órgano receptor sabemos que es la piel, ¿sí? Nuestra piel tiene justamente un conjunto, o está conformada por un conjunto de capas, en donde encontramos en la parte exterior la epidermis, ¿sí? Luego está la dermis y la hipodermis, que está conformada por tejido adiposo. Bien, ¿dónde están los receptores o cuáles son los receptores del tacto? Los receptores del tacto son un conjunto de células, ¿sí? No es una sola, son varias células. Acá vemos algunas: el corpúsculo de Krauss, el corpúsculo de Meissner, el corpúsculo de Pacini, de Ruffini, el disco de Merkel y las terminaciones nerviosas libres, es decir, directamente las dendritas de determinadas neuronas. Bien, no tienen que saberse el nombre de estos receptores, sepan solamente que hay receptores, que hay varias células o que hay diferentes tipos de células receptoras, ¿sí? Y que, se encuentran ¿en qué parte? En la dermis, ¿sí? Principalmente. Salvo los corpúsculos de Pacini, que se van a encontrar en la hipodermis, ¿sí? Bueno, eso es lo que tenemos que saber. Ahora, lo más interesante, lo que más nos interesa a nosotros es cómo se transmite esta información. Bien, en primer lugar, el mecanismo para, decodificación, ¿sí? Es muy singular porque lo que pasa es que cuando recibimos presión sobre la piel, es decir, cuando algo presiona sobre nuestra piel, estas diferentes células, ¿sí?, van a responder generando un potencial de acción. Y este potencial de acción va a ser transmitido ¿a dónde? A nuestros nervios. ¿Qué nervios? Y dependiendo de si estamos hablando de piel de la cara o piel del cuerpo. Si estamos hablando de piel de la cara, se va a transmitir a un nervio craneal, y si estamos hablando de piel del cuerpo, ¿sí?, de los brazos o de las piernas o del tronco, ¿sí?, esta información va a ser transmitida a un nervio raquídeo. Bien, vamos a concentrarnos en esto, en los nervios raquídeos. Como ustedes saben, tenemos 31 pares de nervios raquídeos, ¿sí?, que nacen de la médula espinal. Estos nervios raquídeos tienen una raíz dorsal y una raíz ventral. Mientras que la raíz dorsal es sensitiva, la raíz ventral es motora. Entonces, cuando yo presiono una parte, ¿sí?, por ejemplo, de mi mano, las células que están aquí y que van a convertir esa presión, cuando sienten presión, envían un mensaje sináptico, es decir, un mensaje electroquímico, lo envían por los nervios raquídeos de mi mano, ¿sí?, que se extienden hasta la médula espinal. Bien, entonces el mensaje nace en la mano, ¿sí?, lo generan las células que están en mi mano, que envían sus axones. Acuérdense que el nervio raquídeo es un conjunto de axones
hasta la médula espinal, pero no llega directamente a la médula espinal. ¿Por qué? Justamente porque en la médula espinal, en la parte dorsal, ¿sí?, que es la que registra los estímulos sensitivos, vamos a tener una neurona muy particular, ¿sí?, y muy importante. Vamos a buscar una imagen de la médula espinal. Bien, la información llega hasta acá, ¿sí? ¿Qué es esto? Esto es un ganglio. ¿Se acuerdan que los ganglios eran conjuntos de células que están por fuera del sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, en este nervio, en la raíz sensitiva o en la raíz dorsal del nervio raquídeo, vamos a encontrar un ganglio que está conformado por neuronas. ¿Qué neuronas son estas? Estas neuronas son unas neuronas muy especiales. Estas neuronas se llaman neuronas pseudomonopolares del ganglio de la raíz posterior del nervio raquídeo. Recuerden ese nombre, ¿sí? Estas neuronas van a ser las primeras neuronas del recorrido de la información sensitiva. Bien, ¿por qué? Llega la información sensitiva hasta acá y se conectan con la neurona pseudomonopolar. ¿Por qué se llama neurona pseudomonopolar? Por su forma. Porque es una neurona, ¿sí?, que de su cuerpo sale una única ramificación que después se va a dividir en dos, ¿sí? Entonces parece monopolar porque tiene una sola ramificación, pero en realidad no es así, porque tiene esa ramificación se divide en dos. Por un lado salen las dendritas y por el otro lado sale su axón. ¿Bien? Entonces la neurona se encuentra acá, ¿sí? Sus dendritas están orientadas hacia acá, que es por donde entra la información sensitiva que han mandado justamente las células sensitivas a través del axón, a través del nervio raquídeo, ¿sí? Entonces las dendritas de la neurona pseudomonopolar captan esta información, la llevan a la neurona pseudomonopolar que se encuentra acá para ser procesada, y después la neurona pseudomonopolar envía esta información por su axón, que se encuentra formando esta raíz dorsal del nervio raquídeo. Entonces, este axón llega hasta acá, ¿sí? La información llega hasta acá. ¿Hasta dónde? Hasta el asta posterior de la médula espinal. Ahí hace sinapsis con una neurona del asta posterior de la médula espinal, que es justamente una neurona sensitiva porque procesa información sensitiva, y esta neurona saca su axón por uno de los tractos dorsales, justamente los tractos que se encuentran atrás de la médula espinal, y estos tractos, recuerden que envían, o sea, son grupos de axones que comunican a la médula espinal con el encéfalo. Entonces, llevan la información hacia el encéfalo. ¿A qué parte? Primero al tálamo y después a la corteza somatosensorial, en donde se va a procesar la información del tacto. Entonces tenemos la primera neurona, la neurona pseudomonopolar del ganglio de la raíz posterior del nervio raquídeo. Acuérdense de ese nombre, pero se lo acuerdan como si fuera el Padre Nuestro. Neurona pseudomonopolar del ganglio de la raíz posterior del nervio raquídeo. Esa es la primera neurona. De aquí vamos a la segunda neurona, que es la neurona del asta posterior de la médula espinal, o del asta dorsal. Posterior y dorsal es lo mismo. Después de esta neurona, ¿sí?, sube la información por un tracto dorsal hasta una neurona talámica, ¿sí? Tercer neurona talámica. Y después del tálamo pasa a la corteza. Entonces la cuarta neurona va a ser una neurona del área somatosensorial, ¿sí?, del lóbulo parietal. Bien, ese es el recorrido entonces que hace la información del tacto. Parte de la piel, ¿sí?, de estos corpúsculos o de estas células sensitivas de la piel, hacia la neurona pseudomonopolar, hacia el asta dorsal, hacia el tálamo y hacia la corteza somatosensorial. Otro sentido mecánico que podemos encontrar en nuestro cuerpo y que es muy importante es la sensación vestibular. Bien,
la sensación vestibular es la sensación de equilibrio o que nos permite el equilibrio. ¿Qué detecta la sensación vestibular? Detecta la dirección de la inclinación y la cantidad de aceleración de la cabeza. Es decir, nos dice si tenemos la cabeza ladeada, la cabeza, digamos, mirando hacia un punto recto. Nos dice si giramos la cabeza, ¿sí? Toda la información acerca del movimiento, si estamos acelerando la cabeza, es decir, si se está moviendo, si está quieta. Toda la información de la cabeza o de la dirección de nuestra cabeza, inclinación y demás, nos la da la sensación vestibular. Y es muy importante para el equilibrio, ¿sí? Y justamente se encuentra dentro del oído. Muchas veces dicen, bueno, si tenés mal el oído, se va a afectar el equilibrio. Y es justamente por esto. El órgano vestibular es esto que está acá, ¿sí? ¿Se acuerdan que la cóclea era la que procesaba la información auditiva? Bueno, esto que está acá, ¿sí? Es el órgano vestibular, que está compuesto por los conductos semicirculares y dos estructuras que están acá, ¿sí? Pero que no están marcadas, que es el sáculo y el otrículo. Y estos canales semicirculares. Bien, ¿qué pasa con el órgano vestibular? Va a tener células pilosas, igual que la cóclea, pero estas células pilosas no van a reaccionar a las vibraciones, sino que van a reaccionar al choque de carbonato de calcio llamadas otolitos. Los otolitos básicamente son pelotitas, ¿sí? Entonces, cuando yo muevo mi cabeza hacia la derecha, los otolitos siguen este movimiento e impactan contra las células pilosas que están hacia la derecha. Si yo muevo mi cabeza hacia adelante, los otolitos también giran hacia adelante, ¿sí? Ruedan hacia adelante e impactan con las células pilosas que están hacia el frente, ¿sí? Y entonces cuando estas células pilosas son impactadas por los otolitos, envían esta información, ¿sí? Es decir, cuando son impactadas por los otolitos, generan un potencial de acción y envían esta información al cerebro. Y entonces, en función de si se activaron las células de atrás o las células de adelante, nuestro cerebro va a interpretar si tenemos la cabeza hacia atrás o hacia adelante, ¿sí? Esto provoca, por ejemplo, que cuando éramos chiquitos y nos mareábamos, esto de dar vueltas y dar vueltas y dar vueltas hasta quedar mareados y sentir que todo seguía dando vueltas a pesar de que estábamos quietos, era justamente porque los otolitos, por una cuestión de fuerza centrífuga, seguían justamente impactando a las células y entonces seguía el movimiento dentro de nuestra cabeza y el cerebro lo identificaba o lo procesaba como que seguíamos girando, nuestra cabeza seguía girando, pero en realidad estábamos quietos. Lo que seguía girando eran los otolitos, ¿sí? Y generaba esta sensación rara porque estábamos quietos, pero nuestro cerebro interpretaba que seguíamos girando y ahí surge el mareo, ¿sí? Esta información de los otolitos o de las células pilosas es enviada por el nervio vestibular hacia el cerebelo, ya que sabemos que el cerebelo controla justamente la información del equilibrio. Una corrección, primero van al tallo cerebral y de ahí van al cerebelo, ¿sí? Ese sería el recorrido. Nervio vestibular, tallo cerebral y cerebelo. Bien, esto entonces es lo que vamos a ver acerca de sentidos mecánicos.